Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Bastidas y el día de hoy les voy a explicar cómo llenar una historia clínica. Bueno, empezamos con el primer ítem, que es el registro de la primera admisión. Cabe recalcar que las historias clínicas siempre se llenan con esfero de azul. Bueno, en el registro de la primera admisión tenemos el apellido paterno, el apellido materno, primer, segundo nombre y el número de cédula. Seguimos con la dirección de residencia, el número de la calle. También tenemos el barrio, la parroquia, el cantón que sería Quito, la provincia que sería Pichincha y en zona rural le ponemos una U porque vivimos en la ciudad, una zona urbana. Y el número de teléfono. Cabe recalcar que si el paciente no sabe, por ejemplo, el barrio o la parroquia, ponemos una línea. Pero también es importante no dejar muchos espacios con líneas porque es como si no hubiéramos hecho nada. Seguimos con la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el grupo cultural, que la mayoría de los ecuatorianos somos mestizos, edad, el sexo, el estado civil y la instrucción. Aquí nos dice último año aprobado. Quiere decir nuestro último año, por ejemplo, si nosotros somos bachilleres, si tenemos alguna maestría. Listo. Seguimos con la fecha de admisión, que aquí es la fecha en la que llenó la historia clínica. Seguimos con la ocupación, si es abogado, si es médico, si es fisioterapeuta. Seguimos con la empresa, que es el lugar donde el paciente labora. Tenemos el tipo de seguridad, puede ser cualquiera, el IES. Y aquí tenemos referido de. ¿A quién le refirió que venga hacia nosotros? Por ejemplo, podemos poner, nos refirió Pedro Salazar, entonces referido de Pedro Salazar. Seguimos con, en caso de emergencia, llamar a. Aquí mayormente los pacientes nos dicen el número de sus papás, de sus tíos, hermanos, entonces en caso de emergencia llamar a, supongamos Pedro Salazar. Parentesco, afinidad, yo que sé, el esposo, esposa. Ponemos la dirección de la persona que podemos llamar en caso de emergencia. El número de teléfono. Es importante llenar el número de teléfono. Listo. Aquí tenemos admisionista. Siempre y cuando vamos a algún centro médico, esta hoja la llena una secretaria. Entonces siempre ponen el número 1. En caso de estar llenándolo un estudiante de la Universidad de las Américas, ponemos un número de matrícula del estudiante. Listo. Como segundo ítem tenemos el registro de nuevas admisiones para atenciones por primera vez. Bueno, aquí llenamos el número de fecha, la edad, referido de, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, ponemos una X si es su primera vez o si es subsecuente. Llenamos conforme el paciente nos vaya indicando. Listo, como tercer ítem tenemos el registro de cambios. En esta parte, supongamos que el paciente ya haya venido anteriormente y ahora asiste nuevamente a un control o alguna profilaxis o alguna cosa y yo que sé, su estado civil cambió, ahora es casado, o su ocupación cambió, ahora es abogado. Llenamos todos esos cambios que anteriormente no se presentaron. Listo, como cuarto ítem tenemos la información adicional. En esta parte nosotros llenamos algo importante que nos pueda decir el paciente, si es alérgico a algo, si tiene necesidades de algo. Listo. Ahora seguimos con el odontograma. Listo, aquí llenamos el establecimiento, llenamos que sería Universidad de las Américas, el nombre, apellido, sexo, edad y número de historia clínica. Aquí se llena con nuestro número de cédula del paciente. Aquí tenemos menor de 1 año, 1 a 4 años y así secuentemente. Aquí ponemos un X en mayor de 20 años porque mayormente las personas que asisten son mayores de edad. Pero generalmente se refiere a la edad del paciente. Entonces marcamos una X a lo que el paciente nos diga, a la edad que él tenga. Como primer ítem tenemos el motivo de consulta. El motivo de consulta generalmente se pone lo que el paciente tal cual nos dice.
¿sabe qué, doctora? Me duele el diente, se me rompió la muela, y siempre se pone entre comillas y igualmente se lo llena con espero de azul. Listo, seguimos con enfermedad o problema actual. Aquí tenemos varios ítems. Por ejemplo, tenemos los síntomas. Por ejemplo, nos puede decir, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo mucho dolor, me molesta, bueno, dolor, molestia. Ponemos el síntoma que el paciente tenga, lo que siente. Seguimos con la cronología. La cronología es el tiempo. Podemos decir, el paciente nos puede decir, ¿sabe qué, doctora? Me duele hace una semana, hace 3 días, hace un mes. Entonces ponemos el tiempo al cual el paciente ya va presentando estos dolores o molestias. Seguimos con la localización. El paciente nos puede decir, me duele aquí o me duele acá arriba, acá abajo, acá, pero nosotros lo podemos poner de manera más ética, más formal, por decirlo así. Por ejemplo, podemos poner, paciente presenta dolor hace una semana en cuadrante superior izquierdo, en la zona posterior, según lo que el paciente nos vaya indicando. Seguimos con las características. El dolor presenta varias características. El paciente nos puede decir, tengo un dolor que va y viene, tengo un dolor que siempre está presente, o tengo un dolor que me arde, tengo un dolor que siento que me atraviesa. Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos poner, es pulsátil, porque el dolor va, por ejemplo, en ritmo a la frecuencia cardíaca, o es continuo, que siempre está presente, o un dolor que es intermitente, que va y viene. Bueno, le ponemos ahí. Paciente presenta un dolor continuo y punzante, supongamos. Listo. En intensidad tenemos un rango del dolor. Por ejemplo, señora, ¿hace cuánto le duele, hace cuánto presenta este dolor? Perdón. Por ejemplo, una escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Entonces él nos puede decir, del 1 al 10 me duele un 1, un 2, entonces es un dolor severo. Por ejemplo, nos puede decir, me duele del 1 al 10, me duele un 5, entonces es un dolor moderado. Pero nos puede decir, ¿sabe qué, doctora? Me duele un 10, un 11, ya no lo aguanto, entonces es un dolor severo. Entonces ponemos, tiene un dolor severo, por ejemplo, 9 sobre 10. Listo. Tenemos, por ejemplo, seguimos con causa aparente. Por ejemplo, nos puede decir, este dolor se presenta cuando yo tomo café, o este dolor aparece cuando yo tomo bebidas frías. Entonces nosotros le ponemos responde a estímulos térmicos fríos o calientes, según lo que el paciente nos diga. También tenemos síntomas asociados. En síntomas asociados, es decir, por ejemplo, me duele la muela, pero el dolor es tan severo que ya me empieza a doler la cabeza, que afecta a zonas vecinas. Listo. También tenemos la evolución. En evolución es como el dolor o el síntoma que el paciente tiene ha ido evolucionando, si ha empeorado o si sigue igual. Y por último le preguntamos su estado actual. En estado actual, le preguntamos cómo está actualmente el dolor que él presenta. Bueno, seguimos con antecedentes personales y familiares. En antecedentes personales y familiares vamos a poner AP, antecedentes personales, y AF, antecedentes familiares. Aquí tenemos 2 rayas, en la primera AP y en la segunda AF. Entonces, aquí le vamos preguntando si esta persona o este paciente es alérgico a algún antibiótico, si tiene alergia a la anestesia, si ha presentado hemorragia, si tiene SIDA, si tiene tuberculosis, asma, diabetes. En caso de tenerla, le ponemos una X, y en caso de no tenerla, le ponemos una rayita. Listo. Aquí también existe un ítem que nos pone otros. Aquí le preguntamos al paciente si, aparte de todo lo que le nombramos, padece alguna otra cosa, y es importante preguntarle si es un paciente fumador. Listo. Por ejemplo, en caso de tener la alergia antibiótica, le ponemos 1 punto alergia a antibiótico.
y ahí le ponemos el antibiótico que es alérgico. Seguimos con el cuarto ítem, que es signos vitales. Aquí procedemos a tomar los signos vitales: la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y todas estas cosas. La respiración. Seguimos con el quinto ítem, que es examen del sistema estomatognático. Aquí, bueno, empezamos por ejemplo por los labios, que revisamos el labio superior, inferior. También vemos su cara interna y externa y revisamos que su mucosa esté de un color normal, que no presente ninguna anomalía o alguna patología, como pueden ser la quilitis angular o el herpes. Seguimos con las mejillas. En esta zona vamos a ver si el paciente tiene acné y le preguntamos qué tipo de medicación está tomando. Seguimos con el maxilar superior. En el maxilar superior levantamos el labio y procedemos a ir al surco, a la parte más posterior, y con nuestro dedo, bueno, vamos palpando de ambos lados y revisamos que no tenga ninguna patología, como puede ser las fístulas o los quistes. De igual manera revisamos el maxilar inferior, retiramos el labio y con nuestro dedo vamos a ir al fondo del surco, a la parte más posterior, palpamos de ambos lados y vemos si es que no encontramos algunas patologías, como puede ser las que ya les mencioné, las fístulas, los quistes. También revisamos los ápices de los dientes, tanto en su parte vestibular como en su parte lingual. Bueno, seguimos con la lengua. Igual le pedimos al paciente que saque su lengua, revisamos la mucosa, vemos que todo esté bien y revisamos a los bordes para ver que no tenga ninguna patología, como puede ser las leucoplasias. Listo. Seguimos con el paladar. En el paladar, bueno, vamos palpando la mucosa, que debe ser de una coloración normal, y en la parte de adelante sabemos que tenemos las drugas palatinas, que su función es la identificación del individuo. Seguimos con el piso de la boca, vamos a los carrillos igual, que es la parte interna de las mejillas, revisamos que la mucosa esté de una coloración normal. También, por ejemplo, en el piso de la boca vemos que este esté ricamente inervado y vascularizado. Seguimos con las glándulas salivales, que revisamos su función, es decir, que todo esté recubierto de saliva, los dientes, la lengua, los labios. Seguimos con la orofaringe, en donde vamos a apreciar la úvula y los pilares amigdalinos. Seguimos con el ATM, la articulación temporomandibular. Aquí vamos a dividir al paciente en un plano sagital, izquierda-derecha, y colocamos nuestros dedos afuera del conducto auditivo y le pedimos al paciente que abra y cierre la boca con repetidos movimientos. Nos ponemos también nuestro fonendoscopio y bueno, así detectamos varias anomalías. Listo. También revisamos los ganglios, palpamos y verificamos que todo esté correcto. Seguimos con el odontograma. En el odontograma nosotros vamos ya a revisar, por ejemplo, los dientes superiores. Revisamos su cara vestibular y su cara palatina. Revisamos los dientes inferiores, su cara vestibular y su cara lingual. También, por ejemplo, tenemos el grupo de los incisivos, que correspondería al incisivo central, al incisivo lateral y al canino, en donde el centro del diente, por llamarlo así, lo vamos a llamar incisal. Y en el grupo de los molares y premolares, que sería el primer y segundo molar y primer, segundo y tercer premolar, sería el centro del diente, lo vamos a llamar como el oclusal. Listo. Entonces, por ejemplo, dividimos al paciente. Como ya les había mencionado, esta cara sería su cara más mesial y la cara que está más distante a la línea medial sería su cara distal. Listo, entonces nosotros aquí vamos llenando conforme el paciente nos diga. Como ya les había mencionado, aquí sería incisal, bueno, correspondiendo el grupo de dientes, o oclusal, medial, distal.
conforme nos vaya indicando el paciente. También tenemos una simbología del odontograma, como pueden ver aquí, que aquí, por ejemplo, lo que está en rojo es lo que se va a hacer y lo que está en azul es lo que ya está bien hecho. Entonces, bueno, así nos va a decir, yo que se necesito un sellante necesario en el molar superior derecho. Entonces nosotros le vamos marcando conforme él nos vaya diciendo. Y eso creo que es todo. Gracias.